pero si ya fuimos sacando la obra pública, no hay aumentos porque se comieron ese 7% del año pasado a los jubilados, sacamos el fondo de incentivo docente, ¿se acuerdan que lo estuvimos hablando? Sí. Inclusive hasta allí se sabía de dónde salían los recursos para el incentivo docente. Bueno, esas discusiones son las que se vienen en este año, entre que es electoral y es una realidad también. Vamos a saludar a Cristina Fiora, la ministra de Educación de la provincia, ex legisladora nacional. Una simple reflexión sobre si añora este tipo de discusiones, de debates, cuando uno lo ve desde afuera, cómo ha vivenciado este tipo de votaciones como las del día de ayer. ¿Cómo está, ministra? Buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola, José, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, mire, hablando respecto de los debates del Congreso y a nivel general, le diría, yo creo que hay dos cuestiones que son muy importantes y que me parece que lamentablemente se están dejando de lado. Por un lado, la importancia y la profundidad de los debates. Por ahí se debaten temas muy importantes, pero observo muchísima fragmentación. Se ha dado situaciones que con relación a jubilados, por ejemplo, de bloques de 20 legisladores y tienen 11 dictámenes diferentes. Claro. Entonces, dentro de los mismos bloques es como que no se ponen de acuerdo en un solo dictamen, lo cual indica una de las características de nuestro tiempo, que es el tema de la falta de representatividad y de liderazgo. Me parece que eso genera una fragmentación muy importante dentro de lo que es el Congreso, y por el otro lado también genera, creo que hay una situación que lo veo con mucha preocupación, que es el tema del insulto constante, de la violencia, de la superficialidad en las discusiones, de la personalización en las discusiones. Ya veo que muy pocas veces se discuten sobre las ideas, y las diferencias están respecto de yo no concuerdo con usted porque para mí el artículo tal está mal porque contraviene la Constitución. No, directamente, ¿qué hago? Lo insulto a usted directamente. Uh-huh. Entonces no se discute sobre la profundidad de los temas, sino que se discute y se descalifica a las personas con términos totalmente injuriantes, que me parece que lamentablemente hay dos o tres cosas que son muy graves para la fortaleza de las instituciones. El tema de la falta de liderazgo, la falta de respeto, y todo eso coadyuva a que la profundidad del debate termina pasando por otro lado, y no por los contenidos, sino por las personalizaciones. Uh-huh. Y creo que eso es muy grave, y más en países como el nuestro, donde somos tan viscerales. O sea, nosotros como que los argentinos somos muy pasionales, entonces el tema es River, Boca, o sea, somos o blanco, negro, y me parece que la historia da cuenta que cuando esos desencuentros y cuando hay mucha violencia y demás, se desencadenan cosas muy tristes, a las cuales obviamente no vamos a volver, pero hay otras que sí me parece que deben encender alarmas. O sea, cuando la violencia verbal es tan frecuente, y ya a veces hasta se la naturaliza, es peligroso porque puede llegar a la violencia física, que en algunos casos ya se ha dado, y creo que estamos transitando un camino difícil y que no conduce a buenos lugares, a buenos puertos, ¿no? Ahí aprovecho para llevártelo también al costado escolar, el tema de la violencia, y preguntarte cómo vienen funcionando los gabinetes psicopedagógicos también y de acompañamiento en las distintas partes de la provincia. Sí, mira, la verdad que es una muy buena pregunta. Estamos trabajando en varios sentidos, y en primer lugar hacer también una suerte de reflexión en el sentido de que la escuela no es una burbuja a la que, a pesar de los esfuerzos que seguramente realizan las familias y nosotros como para que los chicos estén lo más protegidos o amparados posibles, lamentablemente se dan situaciones de violencia. Lo hemos vivido la semana pasada en un departamento, en una localidad de Anta, con dos nenas realmente, porque entre 11 y 12 años. Claro. Realmente un episodio no de bullying, porque no se trataba de un desgaste sistemático, un insulto sistemático de una persona respecto de otra, sino como un arranque de bronca donde literalmente a los mechonazos
un incidente complicado en Salta Capital, en un colegio privado parecido, pero de varoncitos y no de nenas. La verdad que la violencia que se ve en la sociedad, uno prende la tele y hasta los discursos de primera figura ya son violentos, imagínense con relación a los chicos. O sea, ¿cómo le decimos a los chicos, mira, tenés que ser bien educados, tenés que respetar a los otros, qué sé yo, si prendés la tele y hasta el presidente de la nación dice cualquier cosa? Entonces, eso es bastante difícil. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo con relación a esto? En primer lugar, bueno, obviamente se trabaja mucho en capacitación, hay protocolos específicos de cómo tienen que actuar los equipos directivos y los docentes. Nosotros tenemos un gabinete psicopedagógico, lamentablemente no se puede tener en cada establecimiento educativo porque es muchísimo, pero sí van rotando y van tratando estos temas y van, digamos, el trabajo que se hace es de respecto de la convivencia escolar. Se está trabajando mucho también en la educación en las emociones, en eso se está avanzando mucho a través de forma de talleres, y primeramente se empezó allá por el 22, creo, 22, 23, no, el 22, se empezó incipientemente con aquellas escuelas que querían trabajar en eso, y ahora esto ya se ha generalizado y se trabaja en esto de registrar cuál es la emoción preponderante y cómo manejo las emociones, y eso que en un principio cuando se planteaba como algo sin demasiada trascendencia, hoy nos damos cuenta de lo importante que es, porque al final del camino lo que signa nuestras acciones es digamos la emoción que nosotros tenemos. No es lo mismo si mi emoción predominante hoy es la ira, que si es la alegría. O sea, las actitudes y la relación con los demás están tamizados en función de las emociones, así que en eso también estamos trabajando mucho. Vamos a empezar a avanzar más en el tema de mediación. Hay algo que ya se está haciendo, que lo vienen haciendo algunas instituciones, pero vamos a avanzar mucho más en el tema de mediación. Y después está ahí teniendo también reuniones con la gente de salud mental del Ministerio de Salud, que en este sentido trabajamos mucho juntos, porque hay temas que duelen mucho. Uno es el de la violencia, el otro que le diría y le agregaría que también es muy triste cuando ocurre es el del suicidio, porque cuando eso se presenta también afecta, más allá que por ahí las causas o el lugar donde se ha realizado esto es en otro espacio diferente al de la escuela, pero lo cierto es que son alumnos, además de ser hijos, de ser nietos y demás, y bueno, y tienen compañeritos, tienen amigos, y hay que conversar y hay que trabajar con toda la unidad educativa porque afecta y afecta muchísimo. Así que bueno, son todas cosas en las que estamos trabajando, tratando en la medida de lo posible de prevenir, aunque nunca esa prevención es posible en un 100%. Ministra, ayer el Ministerio de Capital Humano de Nación dio a conocer los resultados de las pruebas Aprender para el secundario, con resultados claramente alarmantes. El 58% de los estudiantes alcanzaron al menos el nivel satisfactorio en lengua, pero solo el 14,2 en matemática, el título rotulante. Quiero saber si han podido obtener ustedes algún desglose por cómo está la provincia, si estamos en niveles similares a lo que estima Nación, y cuáles van a ser las estrategias planteadas por la provincia para combatir esta problemática. Mire, le comento, lamentablemente sí estamos similar, digamos, a la situación nacional. Sí tenemos ese desglose, lo tenemos así ya por unidad educativa, y bueno, ya lo vamos a empezar a trabajar y demás. Les comento que con relación al tema de matemáticas era algo que nosotros medio que estábamos esperando, y de allí es que se está trabajando mucho, y le doy un ejemplo. Bueno, es en primaria, pero casualmente porque la educación, digamos, es una suerte de proceso, y lamentablemente cuando uno empieza con determinadas prácticas, los resultados no necesariamente se ven de una manera inmediata como uno quisiera, sino que es un proceso que se proyecta en el tiempo, a veces un poco más corto, otras veces un poco más largo. Pero ¿qué le quería significar? Primero, estamos trabajando mucho en el tema de matemáticas, generando bases que creo que van a ser muy sólidas en la primaria, a través de, por ejemplo, estrategias como las Olimpiadas Matemáticas. Este año se batió récord con relación a años anteriores, o al año anterior concretamente,
donde se inscribieron más de 13.000 chicos y más de 91 escuelas para participar, donde de una manera lúdica y con capacitaciones respecto de estrategias específicas a docentes, con los chicos y demás, se trabaja en matemáticas como para ir cambiando de a poquito la situación en secundaria. Y en secundaria lo que vamos a hacer y lo que se está haciendo ahora es todo lo que es esto de las pruebas a aprender. Nosotros obviamente lo estamos dividiendo, lo estamos fraccionando y analizando institución educativa por institución educativa, y vamos a tener un trabajo como muy segmentado en esas instituciones. O sea, es hablar con los docentes, es hacer, en primer lugar, vamos a hacer encuentros con los directores, con los supervisores, le vamos a decir, bueno, esta es la situación en la que nosotros estamos. Y esa situación, si bien es cierto que es compleja, pero también es un desafío. O sea, no es intención de nosotros, porque además está en todo el país, decir, ustedes fallaron o que qué sé yo, porque en definitiva esto no es así. La idea no es señalar a nadie, porque me tendría que señalar yo, es decir, me señalo yo primero, por decirlo de alguna manera. Así que la idea es trabajar con todos los directores, con los supervisores, acercarles este documento, enseñar bien cómo se lee y conversar bien sobre eso, y a partir de ahí ya hay una serie de estrategias que queremos implementar y que están vinculadas con estrategias pedagógicas, fundamentalmente en el área de matemática de 5º año, que se van a trabajar con los docentes, y talleres específicos con estudiantes de 4º año también, en cuanto a resolución de problemas y otras situaciones que se han detectado como más problemáticas, y es lo que vamos a empezar a trabajar. Cuestión de que obviamente el objetivo es que en las próximas pruebas a aprender los resultados de Salta sean diferentes. O sea, se puede recuperar estos resultados, sí, pensando, porque obviamente se entiende que se trabaja en la primaria y es a futuro la educación, pero ¿qué hacemos con los chicos que hoy están con estas falencias educativas? Correcto, con los chicos que hoy están con esa falencia vamos a hacer este trabajo que yo le estaba señalando. Nosotros estamos separando, y en eso están trabajando nuestros equipos del área de planificación, todos los resultados que nos mandaron de las pruebas a aprender, que también las conocimos ayer, antes de ayer, a los resultados por cada unidad educativa, y se van a hacer trabajos específicos con equipos directivos, con los supervisores, talleres con los docentes respecto de estrategias de enseñanza-aprendizaje, también con los chicos, y estamos evaluando la posibilidad de tener una evaluación provincial sobre temas puntuales respecto de matemática, implementar esto lo más rápido posible y hacerle un seguimiento. ¿Y ahí? Las próximas pruebas a aprender, son dentro de 2 años, entonces yo quiero hacer una evaluación en matemáticas. Bueno, bárbaro, no fue mal en matemáticas, perfecto, hagamos una evaluación provincial, en qué aspecto de las matemáticas estamos bien, en qué aspectos estamos mal, analizar hacia adentro cuáles son las estrategias que tenemos que cambiar en cuanto al abordaje pedagógico de esos contenidos y de esa enseñanza, y después volver a evaluar a ver cómo nos está yendo con relación a eso. Tal vez todavía no tuvo el tiempo de hacer el desglose de todo el informe, pero también hay una distinción socioeconómica o de estratos sociales en base a rendimientos de las pruebas, o qué escuelas, qué zonas. ¿Eso también está presentado en el informe? Sí, mire, lo que usted relata lamentablemente es cierto. De hecho, en las pruebas estas a aprender, las que se hicieron en primaria, es la primera vez que se hacen evaluaciones de las pruebas a aprender respecto de la lectocomprensión, porque antes se hacía sobre lenguas y matemáticas, y la del año pasado, las pruebas a aprender de primaria, fue respecto de todo lo que es alfabetización y lectura, comprensión de texto. O sea, tuvo matices muy diferentes con relación a años anteriores. Y dentro de esas cosas se hacen una serie de encuestas a los docentes, a los alumnos y demás. Y una de las cosas que se señalaba, por ejemplo, es que en muchísimos hogares hoy en día ya no hay un libro. Directamente no hay un libro. Entonces,
Obviamente, si tenemos esa situación de que hay hogares donde ese libro no existe, a donde de repente se habla de la educación, y esto no necesariamente tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de la gente, pero a veces se habla de la educación como un valor, pero a la hora de la verdad, si el chico quiere faltar, y bueno, no importa, un día no pasa nada, no necesariamente en la práctica, digamos, se valoriza el tema de la educación, y bueno, obviamente se dan los resultados. Y sí, respondiendo concretamente a su pregunta, lamentablemente es cierto, existe una diferencia con relación al nivel socioeconómico, y de ahí el desafío que nosotros tenemos, apostando mucho a la educación pública, porque es la posibilidad que nosotros tenemos de equiparar un poco la balanza, sin olvidarnos, por otro lado, que la educación pública fueron las bases, en definitiva, que sustentaron lo que alguna vez fue la grandeza de nuestra patria, ¿no? Yo tomo un poco la pregunta de Agustín. Charlaba con una mamá respecto al tema matemáticas puntualmente, retomando Sí. Porque estuvimos hablando de comprensión lectora en la primaria y ahora hablamos de matemáticas en secundaria. Sí. Va a colegio privado. Sí. Ponen un docente para que la prepare, acompañe para los trimestrales. De 35 alumnos, 3 nada más aprueban. Digo, hay un mensaje también interno dentro de un establecimiento, porque ocurre lo mismo con mi hijo, que va a un colegio también privado, docente particular, y el porcentaje similar de alumnos que aprueban. ¿No hay un mensaje interno de decir, che, entiendo que hay una cuestión macro, que hay una discusión que se da a nivel ministerial, pero no hay un mensaje dentro del propio establecimiento educativo de repensar por qué te aprueba solamente el 10% de los chicos una prueba trimestral? Bueno, debiera haber, y eso sí se trabaja, digamos, con los directivos y demás. O sea, nosotros con resultados, lo que pasa es los resultados que nosotros tenemos son muy macro, Claro. que es el tema de la prueba aprender, y de repente esto es como que es muy casuístico. Nosotros a través del CINIDE estamos teniendo posibilidad de ver esas cosas, y le doy un ejemplo. Nos pasaba, la verdad que es muy interesante el sistema que es un sistema nacional donde nuestra provincia está entre las provincias que mayor índice de carga tiene. Nosotros tenemos el 94% de nuestras instituciones que cargan el CINIDE. ¿Y a qué voy con esto? Cuando nosotros veíamos el rendimiento de un establecimiento educativo X de la provincia, que podemos ver tanto de públicos como de privados, en este caso era uno público, a varios alumnos le iba mal en matemáticas, supóngase, a otros en lengua, a otros, pero todos, absolutamente todos les iba mal en una determinada asignatura. Claro. Entonces ahí evidentemente el foco hay que ver, de ponerlo en el docente, a ver qué estrategia está teniendo, porque no puede ser que haya una coincidencia sumamente importante que a todos los alumnos le va mal en una determinada asignatura. Son cosas que se pueden ver. Lo que no estamos teniendo el tiempo por ahí, o la posibilidad, es de tener un abordaje al mismo tiempo en todas las instituciones educativas. Pero este tipo de cuestiones que usted señala sí se abordan, y yo quiero en encuentros que nosotros vamos teniendo. Lo que ocurre es que la visión del ministerio es más macro, en virtud de las pruebas a aprender. De todos modos, yo quiero empezar este año, lo estamos estudiando, pero bueno, espero que el estudio no nos lleve demasiado tiempo, una suerte de conversatorios de directores y de directoras. O sea, para mí es muy importante que haya encuentros, y que en estos encuentros de directores conversen cuáles son las experiencias que para ellos tienen buenos resultados, qué cosas les fue mal, porque nuestra provincia es enorme y es requete contradiversa. Ayer lo veíamos con el sistema de alerta temprana, que eso también está vinculado con el secundario, y que tiene como misión evitar que los chicos abandonen la escuela secundaria y que la terminen en tiempo y forma, es decir, 17, 18 años. Y usted sabe que una de las cosas que se veían es que el índice de abandono es sumamente diverso. No es lo mismo la situación de La Poma, por ejemplo, donde el índice de abandono es del 1%, que la situación de Rivadavia, donde es muchísimo mayor.
Entonces hay muchas asimetrías. ¿Es Rivadavia, perdón, es ministra Rivadavia o los departamentos norteños, o citamos ese departamento del norte? El departamento de Rivadavia como más preponderante, por decirlo de alguna manera, que se vincula mucho con la pregunta, chicos, que ustedes me hacían recién, de niveles socioeducativos y nivel socioeconómico, sí. Y lamentablemente tiene también su incidencia ahí el tema de la ruralidad dispersa. O sea, son situaciones o factores que evidentemente inciden no solamente en las calificaciones, sino en el abandono que a veces se hace lamentablemente del secundario, ¿no? Te cambio de tema, te llevo a la situación edilicia de las instituciones. Ayer los colegas de Somos Salta y Jujuy pusieron un informe de la escuela Urquiza sin clases porque no había luz ni agua. Si puedes actualizar esa situación, si estás al tanto. Mira, y también cómo viene en el resto de las escuelas. Sí, vos sabés que con relación a ese tema estuve conversando con la gente de obras públicas, que me pasó más o menos, que me estuvieron contando, más allá que nosotros por supuesto también llamamos y vemos y demás cuando nos enteramos de ese tema. Hubo un problema con un fusible y un medidor que tenía EDESA. Dice que son problemas históricos que había por deficiencias en la instalación eléctrica, y que la empresa EDESA estaba interviniendo con relación a eso. Por otra parte, me decían también que la contratista que está trabajando en la escuela Urquiza ya tiene un avance de obra más o menos del 83%, con lo cual se está avanzando mucho. Yo honestamente lamento las demoras y sabemos que la situación edilicia es de repente uno de los puntos flacos cuando uno habla de educación, porque uno de los elementos también de educación es obviamente el contexto donde los chicos estudian y aprenden. No es lo mismo que esté en condiciones a que no lo esté. Estamos haciendo igual como provincia un esfuerzo muy grande. Hicimos el tema de las puestas a punto y demás, un trabajo con los intendentes que en algunos lugares dio un excelente resultado, porque permitió que los chicos empiecen las clases con tiempo y forma. En otros lugares, como Santa Victoria, por ejemplo, Santa Victoria Este, volvemos al mismo departamento de que hablábamos recién. La verdad que pedí que vayan a recorrer ahora, pues estuve hablando con directivos. En lo personal estuve recorriendo también algunos lugares, y me parece que ahí hay que ajustar mucho el tema de la puesta a punto, porque hay obras que se tendrían que haber realizado y todavía no se hicieron. ¿Hay obras nacionales? ¿Hay obras nacionales que no se hicieron también? Tenemos obras nacionales. Les doy un ejemplo con el tema de la Tesla. Estuvimos renegando hasta hace poquito. Son 36 las obras nacionales. De eso, poco más de la mitad se terminó haciendo cargo la provincia. Logramos terminarla, como la de la Silleta, por ejemplo, que inauguramos ahí el ciclo lectivo, pero en las otras, honestamente, es renegar constantemente. Le doy como ejemplo la Tesla, porque fue bastante emblemática por la movida que hicieron padres, alumnos y demás, y porque estuvo además la ministra Petovelo ahí. Claro. Y a pesar de eso, bueno, hay que estar remando casi todos los días para que manden los fondos para eso. Pero Nación dice, ministra, Nación dice, todo lo que es educación, salud, es de las provincias. Digamos, como que no hay el compromiso que firmaron otros, el gobierno nacional prácticamente lo desconoce. Bueno, eso es bastante grave, porque yo entiendo, honestamente entiendo que sí es importante el tema del equilibrio fiscal. De hecho la provincia lo tiene, y es algo que cuesta muchísimo conseguir, y la provincia lo tiene hace 5 años, está el tema del equilibrio fiscal. Pero también me parece que es importante tener en cuenta a costa de qué el equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal no puede ser a costa de educación, a costa de la salud, a costa de los jubilados. Me parece que ahí hay que tener un equilibrio. Y con relación a esto, la provincia en un principio, la nación, perdón, en un principio, nos dejó 36, miren, cuando yo asumía como ministra de Educación, me cortaron el incentivo docente, nos cortaron el tema de los libros, 36 obras importantísimas paralizadas. Le puedo dar el ejemplo de la América Latina, que se sigue peleando, el tema de la Tesla, el tema de la Silleta, el tema de la Govelli en embarcación, o sea, un montón de, el tema de la Pizarro en Orán, o sea, escuelas que son emblemáticas, importantes en las localidades, que de repente, de un día para el otro, y saben que es nada.
Y lo triste o lo penoso para mí como comunidad es que no tenía respuestas, porque no es que te dicen no te las voy a dar o espérame tal tiempo, sino no dicen nada directamente. Entonces la verdad que es muy pero muy complejo. Eso nos llevó a hacer la demanda por el incentivo docente y ante el silencio de la Corte generó que bueno que la provincia se haga cargo de eso. Y con relación a las obras, y tras de mucho hacer, el gobernador logró, que no es un tema menor, es muy importante, logró algo de definición. Yo recién les decía que no hay respuesta directamente. Bueno, el gobernador logró que de esas 36 obras nos digan, bueno, se autoriza a la provincia a terminar o a continuar algunas y la nación con otras. Y en esto de que se autoriza en la provincia también fue todo un tema, porque con los índices de inflación y demás, la nación decía hay una ejecución del tanto por ciento y debo tanto, y contratistas que no habían cobrado. La verdad que fue muy complejo, claro. Y le diría que lo sigue siendo, ¿no? La última. Hablando de números, ¿van a sentarse a hablar de paritarias cuándo? Sí, eso estamos conversando con el ministro con el ministro de Economía, y obviamente que durante este mes yo no le puedo decir la fecha porque todavía no la tenemos, pero estaríamos convocando, igual ya estamos conversando con algunos gremios. Nosotros hemos lanzado nuestras mesas, pero nuestras mesas técnicas. Bien. O sea, estamos conversando cuestiones que no interviene el dinero, por decirlo de alguna manera, pero sí en este mes vamos a convocar a paritaria. En un rato Janina va a hacer un informe, porque de hecho va a estar cubriendo todo lo que tiene que ver con la Semana del Cine. Sabemos que hay mucha expectativa, nos encanta a todos aquí, y especialmente a Agustín, un especialista en el tema cine, Jani, que hace todas las coberturas, así que vamos a estar muy atentos a esta Semana del Cine que tendremos en Salta. Bueno, nos vamos a ver ahí porque lo estamos lanzando hoy a las 12, así que los invito ahí en la usina cultural, y esas son las cosas lindas que también hay para compartir, y me parece que son más de 50 películas que van a estar a disposición y vamos a compartir con toda la gente, y esas son las cosas buenas que también se dan, ¿no? Le puede decir a Soledad Villamil de parte nuestra que la queremos mucho y que es que nos encantó todo su laburo, por favor. Gracias. Sí, totalmente. No, por favor, de nada, chicos. Gracias, que ministra. Tengan buen día. Hasta luego. Buen día. Adiós. Adiós. Viste que yo siempre en el cargo causa a Pablo. Claro. Digo, bueno, ahora le encargo a la ministra. Está bien. Y mira, y no me lo encargaste a mí, que también la voy a ver. Sí, pero está bien. Está bien, pero voy por otro kiosco. Claro. No, porque prefiero ir por el lado de la ministra. Va alguien por el kiosco nuestro, Claro. Va alguien. Sí. Así que bueno. Creo que Nadia me dijeron que va a estar cubriéndolo para Informate Salta y para Radio 94.7 Salta. Buenísimo. Bueno, se van al cine, pero nos quedamos con hay un par de definiciones. La cuestión edilicia es el punto flaco de uno de los puntos flacos que tiene cuestión de educación. Históricos. Los compromisos de Nación con la obra pública. O sea, pareciera otra vez le van a caer a Nación, sí. Porque Sandra Petovelo estuvo, a ver, la escuela Tesla, pongamos en contexto, es un establecimiento educativo desarrollando en Güemes, proyecto donde estuvieron visitando la terminal de Güemes, entre otras cuestiones, y la escuela Tesla, que hay 2 videos, uno de ellos de Petovelo en el lugar, después estuvo Sáenz solo en el lugar. Digo, ni aún los establecimientos educativos donde fueron a visitar los funcionarios no mandaron la plata. Entonces, es interesante, por eso me encantaría, ojalá que algún día podamos charlar con Orozco, con Zapata, con Moreno, para plantearles estas cosas. Che, esto estaba comprometido y estaba presupuestado. ¿Pueden ustedes gestionar la plata para estas obras? Porque yo entiendo las afinidades políticas, pero cuando vaya ahora a Orozco, ¿no le pueden decirle a nuestros amigos libertarios? Tengo varios amigos que forman parte de la Libertad Avanza, diputados electos, funcionarios de organismos nacionales. Che, ¿por qué no destinan la plata de la Escuela Pizarro, de la escuela más añeja, una de las más viejas de toda la provincia de Salta? Cuando vaya a embarcación, ¿pueden plantearle las obras necesarias? Me parece que es un tema pendiente, a ver si pueden hacer algo ellos, alguna gestión, nuestros legisladores nacionales para que lleguen los recursos de las obras comprometidas por Nación. Esto, 8:46.